Hoy vamos a conversar con Renzo Viñati, un musicazo, es actual guitarrista de Susana Baca, ha tocado con Natalia Lafourcade, ha tocado en el Tiny Desk y tiene muchas anécdotas inéditas para compartir. Y nada, los invito a escucharlo. Renzo Viñati, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Estoy muy contento también de estar con ustedes, contigo, conversando, como tantas veces que hemos conversado aquí en La Tostadora, en este espacio tan bonito y tan familiar. Lo siento muy familiar porque, aparte que vengo muchas veces, siempre el trato ha sido muy muy cercano. Y bueno, me han permitido además poder tocar muchas veces aquí, ¿no? Así que muy contento en conversar con ustedes. Buenísimo. Primero, no supero lo relajado que estás. ¿Cómo haces para estar tan relajado? En general, siempre cuando hablo contigo es como tienes una vibra así bien... En realidad es una apariencia, porque creo yo que en el fondo sí, o sea, de repente mi forma de angustia o de nervios es diferente, se manifiesta de otra manera. Pero no creas, también estoy un poco nervioso. Siempre estoy un poco nervioso antes de alguna... de alguna presentación, sea en este caso una conversación, ya que se está siendo registrada, o una presentación musical, ¿no? Siempre hay unos nervios naturales. Es cierto, es cierto. Pero bueno, para comenzar quiero retroceder unos años atrás. Ajá. Tengo curiosidad de cómo comenzó, y de hecho creo que no te lo he preguntado antes. Ajá. ¿Cómo comenzaste a interesarte por la música, empezar a tocar guitarra? ¿Cómo fue ese acercamiento? Buena pregunta. En realidad es una cantidad de sucesos que fueron llegando, que hicieron que yo llegue a la música, ¿no? Entre ellos, bueno, mi papá era cineasta, entonces en alguno de sus viajes, que fue en Nashville, a la tierra de Elvis Presley, compró una guitarra, pensando que yo podría tocarla, ¿no? Entonces, una guitarra pequeña, digamos. Yeah. Entonces, más o menos en esa época la trajo, o sea, yo tendría que 8 o 9 años, y la guardó en el closet, por pensando que no iba a estar interesado. Creo que no me interesó en un primer momento cuando la vi. Pero mi primo, que en ese entonces estaba con nosotros, vivíamos juntos, él sí se interesaba por la música. También estaba mi tía que tocaba guitarra, y ella le prestó su guitarra a mi primo, y mi primo empezó a tocar, y a mí me gustó, ¿no? La música en sí. Entonces yo dije, voy a hacer algo, ¿no? Entonces armé una batería rudimentaria, con canastas, con juguetes, y comenzamos a hacer música entre los dos. Y en esa época, hablo como si hubiera pasado, pero ha pasado ya tiempo, habían los cassettes, ¿no? Ya, sí, entonces claro. teníamos una grabadora, una grabadora que yo tenía, que me regalaron cuando tenía 5 años, creo, y ya grabábamos todos nuestros experimentos musicales, y nos escuchábamos, grabábamos, nos escuchábamos, nos gustaba. Creo yo que ese fue el inicio de mi acercamiento con la ejecución musical. Luego, con respecto a la escucha, no sabría decirte exactamente, pero imagino que he estado muy ligado siempre a la música, porque yo recuerdo que escuchaba muchas canciones, por ejemplo, los no sé quién, los no sé cuántos, así se llama, ¿no? El grupo. Sí, sí, sí. Y me tenía mi cassette y lo ponía cada rato. Con ese estilo, perdón, de música empezaste creo a tocar. Que sí, o escuchar. A escuchar. A tocar cualquier, digamos, lo que fluya con mi primo. Ya. Y así empezó, y luego mi primo, cuando, digamos, dejó de vivir con nosotros, conmigo, ¿no? Se llevó esa guitarra, que era de mi tía, y yo le pregunté a mi papá o a mi mamá si teníamos una guitarra, y me dijeron que sí, y era esta guitarra que estaba guardada, y ahí fue que empecé a tocarla, y me gustó el sonido, y ahí yo mismo empecé a aprender, ¿no? Hacer los acordes o tocar ciertas melodías, y eso fue. Así fue como empecé a tocar la guitarra, ¿no? Y cuéntame, ¿cuáles fueron tus influencias musicales? No sé, tus primeras influencias musicales o música que te haya gustado, no sé, porque a veces uno descubre música por sí mismo, que de hecho a mí me pasa eso, ¿no? Me gusta, pero también hay personas que te terminan influenciando, ¿no? No sé, por ejemplo,
En mi caso era como lo que escuchaban mis hermanas, lo que escuchaban mis papás, ¿no? Sí, es buena observación porque la influencia de la familia es la primera, ¿no? La influencia musical, porque es donde uno, cuando es niño, escucha, ¿no? En casa, la música. Entonces, mira, mis papás no había mucha música, es verdad, en mi casa, o sea, no ponía mucha música. Ujú. Sabía que a mi mamá le gustaban los Beatles, a mi papá le gustaba el rock. Este cantante Kenneth Rogers, creo que es como country o algo así. Pero no lo escuchaba mucho. Pero mi papá tenía una colección de discos grande. Eh, y yo realmente crecí escuchando. En todo caso, mis influencias iniciales musicales fueron MTV. Yo Ah, veía mucho claro, MTV, yo también. entonces escuchaba tanto música pop como rock y metal. Debo decir también que también con mi primo mayor, que estuvo Ajá. también estuvimos viviendo juntos, él escuchaba metal y escuchaba, no sé, pues Metallica, Pantera, Sepultura, un grupo que se llama Animal, mexicano, y otros Kiss creo también. Pero yo recuerdo que yo tendría que 11 o 12 años por ahí y yo veía que él, ¿no? Estaba en su cuarto y escuchaba esta música. Me gustaba y un día él me hizo pasar y me comenzó a mostrar la música que escuchaba. Como te digo, eran cassettes y ya era la época también del CD. Eran muy pocos CDs que tenía, pero más eran cassettes. Entonces me hizo escuchar y él me hizo un cassette. O sea, me hizo una recopilación Claro. de las canciones. Entre ellas estaban, como te digo, Metallica, Sepultura, Pantera, Animal. No me acuerdo si otros más. Maiden y Megadeth, creo que no. Pero me acuerdo que me dio ese cassette y luego en mi cuarto le ponía a todo volumen y me gustaba mucho. Metallica, por ejemplo, los solos de Metallica, Pantera, me gustaba esa fuerza que para mí yo nunca había escuchado eso, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo cuando tenía esa edad, 12, 13 años, me alucinaba así tocando la guitarra, o sea, eléctrica y tocando eso, ¿no? Esos solos así. Y luego, cuando yo jugaba un juego que se llamaba Doom 2, un juego antiguo, de como una especie de, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es el símil con algún juego de ahora? O sea, una especie de Counter-Strike, no sé, así de primera persona, Ya. y que matabas monstruos. Yo ponía ese cassette, Pantera, Sepultura, toda esa música Como como soundtrack fuerte, oscura, y claro, del y ponía eso juego. y mientras que yo jugaba, y era como eso hacía de chiquito, ¿no? Y creo yo que esa música fue mi primera influencia fuerte. Porque claro, yo escuchaba pop al mismo tiempo, escuchaba ponte Ricky Martin, Britney Spears. A su Fue más madre. o ¿Qué menos esas tal? épocas. Ya. ¿Cuántos años En tenías sí, 12, 13. Ya. Pero curiosamente, después de todo esto, todo lo que te he contado de este metal, pasé a escuchar NSYNC, Backstreet Boys, porque era lo que Claro. más salía en MTV. Todos tenemos nuestro pasado pop, Sí, de hecho, mainstream, oscuro. Sí, y así, digamos, que creo yo que esas fueron mis primeras influencias musicales. Aparte, debo decir también, ahora que recuerdo, bueno, mis papás iban bastante a mi papá le gustaba ir mucho a los domingos, sábados, fines de semana, Ya. como a reuniones. Y mi papá era muy amigo de muchos músicos, muchos artistas en general. Entonces, ponían música, ¿no? En las reuniones. Y Ujú. creo yo que también ahí es donde yo empiezo a escuchar música de todos lados del Perú. También recuerdo que mi papá era además bien amigo, por ejemplo, bueno, de Susana Vaca, que actualmente estoy tocando con ella, y hacían reuniones y ponían música, y a veces tocaban los músicos también, y ahí yo me ponía a bailar. Así que también, digamos, todo ese cúmulo de influencias creo que hicieron que mi interés por la música sea mayor, ¿no? Sí. Buenazo. Y también mencionaste que tu papá estaba Ajá. involucrado En el en el mundo. mundo artístico. Ajá. ¿Y a qué se dedicaba específicamente? Él se dedicaba al cine, o sea, en resumen, al cine, era cineasta, camarógrafo, director de fotografía, hizo sonido en el momento, hizo de todo, o sea, en el cine hizo de todo, pero obviamente más
más que todo hizo cámara. Y por ende llegó a ser un gran director de fotografía, productor también. Wow. Y sí, o sea, mi papá trabajó con un montón de gente del cine, conocida, famosa, internacional. Por mencionarte algunos, los que recuerdo, el más importante es Werner Herzog, que era un director de cine, es un director de cine alemán, Wow. de esto documental, también hacía ficción. Hicieron una película acá muy conocida y muy también polémica en su momento, que se llamaba Fitzcarraldo, la historia de un cauchero. Entonces, ¿por qué yo Controversia. polémica, Ajá. controversial? Porque hay todo un tema detrás que es el abuso de estos a veces caucheros que vienen ante las poblaciones no contactadas, nativos, entonces había esa explotación, ¿no? Pero esta película no, o sea, muestra un poco eso, pero era la historia es más que todo la búsqueda, los sueños de un hombre por conseguir sus objetivos, digamos, los sueños de un hombre que busca eh, llevar la ópera, si no me equivoco. Alguien que sepa más de esta historia seguramente podrá corregirlo, pero es lo que yo recuerdo. Llevar la ópera a la Amazonía. Quería Ujú. llevar un cantante de ópera, ahorita no Caruso, creo. Bueno, no me acuerdo el nombre exacto. Ok. Entonces, ese es el detrás. Pero obviamente muestran hay muchas cosas que suceden para realizar esta película. Es otro tema de conversación porque es muy extenso y muy interesante. Y bueno, también trabajó con Dennis Hopper, que es otro director y actor de Hollywood. Bueno, Klaus Kinski, que trabaja en esta película. Esos son los más representativos. Ahorita que Jorge Sanginés, que es un director de cine boliviano muy importante. Y así un sinnúmero, y además de documentales para cadenas internacionales como, no sé, Discovery Channel, Wow. National Geography, Infinito, BBC, o sea, todos, probablemente Wow. todos los que en su momento eran canales que mostraban esto, ¿no? Documentales o reportajes del Perú. Y mi papá, porque también no solamente por su talento, obviamente tenía un talento innato y un ingenio, porque en esa época estamos hablando de cámaras analógicas y todo era analógico. Entonces mi papá sabía solucionar problemas que suscitaban, ¿no? Entonces se malograba la cámara, se malograba algo y él lo solucionaba a mano, ¿no? Entonces veía la forma. A veces ahora es un poco más complicado porque como es digital, si se malogra algo en la cámara es como que Al no, toque. es un poco más Sí. difícil poder resolverlo. Pero antes él veía las maneras de poder resolverlo y lo hacía. Entonces eso les gustaba mucho a los extranjeros que venían, entre ellos Herzog, obviamente. Por eso trabaja con Herzog no solo en esta película, sino lo lleva a trabajar por el mundo, ¿no? Se lo lleva a grabar la guerra de los sandinistas en Nicaragua. Eso es algo que yo lo recuerdo. Bueno, recuerdo, o sea, no lo viví porque en esa época yo no existía, pero recuerdo de las vivencias de mi papá cuando contaba y Ajá. de lo que yo he podido Escu- aprender de Ujú. él. Es cuando él cuenta, ¿no? Esto que estuvo en esta guerra, veía a niños con armas luchando. Y bueno, lo iba también al África, Herzog, a hacer documentales, al Everest, ¿no? A filmar la vida de un ¿cómo se dice? Estos que escalan montañas, montañista, que se llamaba Reiner Messner, que escalaba si no me equivoco, las montañas como el Everest o otras importantes sin oxígeno. Era como una proeza hacer eso sin oxígeno. Entonces, Asu. mi papá ahí filmó eso. Pero también tuvo que También tuvo que estar, ir. Sí, tener un super físico, exacto, tenía un además. super físico. Y tiene un montón de anécdotas, como vuelvo a decir, que si hablamos de esto, nos llevaría un buen rato. Y ¿por qué contaba esto? Porque además de ese talento y ese físico, tenía una herramienta que es muy importante, por la cual creo yo que también lo llamaban y también es reconocido
a nivel local, digamos, sabía hablar el quechua muy bien, o sea, era muy fluido en el quechua. Entonces, cuando necesitaban filmar los extranjeros en una comunidad o en lo que sea, la gente del lugar se cierra ante los extranjeros. Claro. ¿Quiénes son estos? ¿Qué quieren? ¿No? Entonces, si va una persona, y aparte mi papá tenía mucha humanidad, era muy Cálido. entonces les hablaba en su idioma y ellos se sentían cómodos, se sentían en familia, se sentían bien. Era como un puente. Era un puente muy, muy importante. Entonces, sí, eso sería en cuanto a mi papá, ¿no? Mi mamá también es, así es, una gran productora. De hecho, a veces le invitan a dar unas conferencias sobre un cortometraje que hizo con mi papá, que se llama Modus Vivendi. Y mi mamá es la que estuvo también detrás apoyando a mi papá en todo el trabajo, porque si bien mi papá ha trabajado mucho con el extranjero, mi papá no sabía mucho inglés. Entonces mi mamá era la que resolvía... Complemento perfecto. El complemento perfecto. Mi mamá era la que respondía a los correos, contestaba. O sea, también era una pieza clave, ¿no? En ese equipo de trabajo. Y bueno, esa es la parte cercana de mi familia. O sea, mi núcleo. Pero después... en los alrededores también hay otra influencia, pero esa es la más cercana. Claro, la más cercana. Wow, qué chévere. Sí. Qué alucinante. Sí. Y más bien, Renzo, también tenía curiosidad, o sea, quería que nos contaras un poco más cómo fue ese salto que diste, no sé, de la influencia pasamos de metal, ¿no? Sé que, bueno, actualmente eres guitarrista de Susana Baca. ¿Cómo así fue que te llamaron o cómo la conociste? Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, primero, cómo pasé, digamos, del metal, de todos estos estilos al inicio, a tocar lo que creo yo que ahora es lo que más me gusta y lo que un poco me identifica y lo que más he podido desarrollar, que es la improvisación, el jazz. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta los 18 años, o 19, 17, toda la época del colegio, era muy metalero. Y pasé del neoclásico, pasé a tocar también lo que se llama shredded guitar. Guitarristas virtuosos que hacen cosas muy rápidas en la guitarra eléctrica. Y a mí me impresionaba todo eso. Satriani, Steve Vai, Jason Becker, por dar algunos nombres, ¿no? Eran como que mis referentes. Pero hay un momento en que un poco que me cansé, porque sentía que todo era un poco similar. O sea, siempre era un poco lo mismo. Y aparte que, bueno, yo tenía mi guitarra eléctrica y veía que estos monstruos, además de tocar muy bien, tenían unos equipos, unos pedales que hacían que su sonido sea mejor, en fin. Y efectos también para la guitarra, ¿no? Entonces, no tenía esos equipos. Entonces también yo decía, pucha, no voy a llegar no tengo esto, no sé qué. Y ahí es donde yo, como me aburrí un poco también de escuchar lo mismo, busco en los discos de mi papá, ¿no? Que como te conté tenía un montón de discos. Y ahí encuentro un disco, el que más recuerdo es un disco de Christopher Holiday, que es un saxofonista que nadie lo conoce, muy desconocido en realidad. No es de los conocidos como John Coltrane. No sé, se me han ido todos los nombres de saxofonistas. En fin, no era de los conocidos. Pero me gustó mucho, era bebop. Todo el disco era bebop. Y me gustó mucho esa energía. Y ahí fue que yo empecé a involucrarme en el jazz y a tocar o tratar de descubrir ese estilo un poco más. Comienzo a buscar más música de jazz, empiezo a buscar guitarristas de jazz. Encuentro uno de mis primeros acercamientos con la guitarra de jazz fue con George Benson y una canción se llama Breezing. Y me acuerdo que Breezing empieza de una forma para la guitarra simple, pero tenía un swing. Y me acuerdo que yo tocaba metal, tocaba cosas rápidas y no podía hacer esas 4 notas o eso, una cosa bien simple, no caía en tiempo. Y yo decía, ¿por qué? ¿No? Y era porque no tenía educado mucho eso, el swing, no lo tenía metido en mí, ¿no? Entonces ahí es donde yo me pongo como meta, no sé si llamarlo meta o como una... Sí, ya pongámosle meta de no escuchar nada de música que no sea jazz. Entonces solamente dije, voy a hacer un mes de nada de metal, nada de rock, solo jazz. Wow. Y hice eso pensando que con eso podía adquirir el estilo, el swing, el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y
no solo sentí que me ayudó, sino que me gustó el estilo. O sea, me enamoré del jazz y así fue que empecé a escuchar jazz y hasta ahora, ¿no? Pero obviamente ahora escucho no solo el jazz tradicional, sino el jazz rock, fusión, ¿no? De todo lo que pueda caber en el jazz, porque el jazz es un estilo que se abre mucho ante otros estilos. Un paréntesis sobre esto es que cuando tenía yo 11 o 12 años, cuando recién estaba empezando a tocar guitarra, es que ahí es donde en los ratos, en las noches, digamos, improvisaba con la guitarra. No sabía que eso era un estilo, o sea, creaba melodías, sabía algo de acordes, pero creaba como melodías, motivos, y yo mismo me gustaba lo que estaba tocando, y estaba como creando espontáneamente música, y yo no sabía que eso se hacía profesionalmente, digamos, que había gente que se dedicaba un poco a crear música en el momento. Obviamente el jazz hay una estructura detrás y tienes que conocer muchas cosas para poder tener esa capacidad de improvisación. Pero en ese momento era muy genuino, ¿no? Y no sabía que eso era todo un arte, digamos. Y cómo llego a lo actual, digamos, porque, como te contaba, mis papás eran muy conocidos, eran muy amigos de Susana. Digamos, hubo un momento un largo periodo en que como que no dejaron de frecuentarse. Entonces, cada quien estaba en lo suyo. Obviamente a Susana siempre, yo escuchaba su música y decía, esto es casi jazz, ¿no? Obviamente, cuando era niño, escuchaba y no la entendía la música, digamos, o sea, y además sentía que era muy diferente a lo que yo estaba habituado a escuchar, ¿no? El rock, el jazz, perdón, el metal, el pop. Y afroperuano yo no escuchaba mucho el afroperuano, o la música afro en general. Y digamos que no le tomé mucha atención, pasé al gypsy jazz, al jazz manouche, al Django Reinhardt, y bueno, entonces hubo un momento en que yo empiezo a hacer videos míos en la pandemia, tocando guitarra eléctrica o improvisando. ¿Tocando qué estilo? Tocando justo un poco de jazz y un poco de rock. Ok. Más rock, diría. Y el esposo de Susana, que también era bien amigo de mi papá, lo tenía en mis contactos. Entonces él comenzó a observar que el hijo de su amigo tocaba guitarra. Y dijo, mira qué bien estás tocando. Y me escribía, como que le gustaba y me felicitaba. Y recuerdo que después de ese 2020, 2021, por ahí, se reúne con un amigo mío, con el que también hago música, y creo que conversan de una posibilidad de incorporar nuevos músicos al proyecto de Susana, y ahí pensaron en mí, ¿no? Digamos, hablar un poco de mí, y él le interesó una apuesta, algo diferente a este estilo de Susana, ¿no? Que es, de hecho, tiene una carrera larguísima, ya ha contado con grandes músicos y grandes guitarristas, ¿no? Has tenido a grandes guitarristas como Sergio Valdeos, como Ernesto Hermosa. Entonces, obviamente, bueno, yo no toco ahí la guitarra acústica. De hecho, hay un guitarrista acústico que es Jonathan ahorita. Pero yo hago la eléctrica, ¿no? Entonces sé que Susana, obviamente, su carrera más que todo la ha hecho con guitarra acústica, con guitarristas de guitarra acústica. Tiene algunos discos con guitarra eléctrica, sí, tiene pero con grandes guitarristas también de guitarra eléctrica. Pero claro, no es un proyecto extenso con guitarra eléctrica. Entonces, sí, me pareció al inicio algo... me tomó por sorpresa porque como mi onda o mi estilo estaba yéndose es hasta ahora, digamos, va más por un lado de jazz, de rock, en fin. Y creo yo que de alguna forma lo que le gustaba a Ricardo, el esposo de Susana, era que yo que no estaba muy metido en lo Claro, tenías como otra mirada. Quería que esa mirada la trate de plasmar en el proyecto. Ajá. Entonces por ahí va digamos, de esa forma fue que llegué a tocar con Susana, y estamos muy contentos, ¿no? De hecho, ahora en unos días nos vamos de viaje. Qué chévere. ¿A dónde se van a tocar? A Argentina. Nos vamos a Argentina. Es un nuevo desafío. Siempre hay nuevos desafíos.
cada gira es un desafío porque se presentan siempre, valga la redundancia, desafíos nuevos o situaciones diferentes. No todas las giras son iguales. Ujú. Cada gira, no solo por los países y los lugares, sino por todo lo que engloba una gira, ¿no? Todo, los músicos, el proyecto, el repertorio. El repertorio ahora es diferente a lo que veníamos tocando. ¿Cuánto tiempo Y así. tienes tocando con 3 Susana? años. 3 años. 2021, finales de 2020. Sí, 3 años. 3 años. Y cómo, me imagino, debe ser alucinante. Además, entiendo que has tenido giras y todo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Has tenido como alguna anécdota así inédita en un país? No sé, ¿en qué países, por ejemplo, has tocado Ajá. con ella? Con Susana hemos tocado un montón de países, eso sí. Susana es conocida a nivel mundial. O sea, Susana es una artista que no solo la escuchan los peruanos. O sea, cuando viajamos al exterior, no solo la escuchan los peruanos, escuchan gente del lugar. O sea, hemos tocado, por ejemplo, en un pueblito, se llama Krems, en Austria, que yo decía, ¿quién conocerá? ¿Quiénes irán al Mi primera experiencia en Europa tocando con Susana, si no me equivoco, fue en, en un festival en República Checa, que ahorita no me acuerdo el nombre. Ya. Al ser un festival, siempre puede que vayan personas, ¿no? Pero en Krems, era un concierto de Susana. Aparte, era un festival, pero era la presentación de Susana. Creo que abríamos el festival. Wow. Y me acuerdo, yo decía, pucha, ojalá que. No, me decía, no sé, el nivel de alcance, ¿no? Que podamos llegar en un lugar tan lejano, ¿no? Y se llenó y la gente aplaudía, estaba muy contento. Susana me hizo ver que era un artista realmente internacional, ¿no? Porque a veces ocurre que tú puedes viajar a otros países, como mi otro proyecto, el Limanush o otros, podemos viajar y obviamente la gente que va a veces va porque como digo, es un festival o Claro. es algo diferente, qué sé yo, pero. O van peruanos, que dicen, grupo peruano, Claro, vamos a escuchar a nuestros compatriotas, ¿no? No necesariamente porque les guste o porque, ¿no?, te conozcan bien. Pero con Susana no ocurría eso, ¿no? Ocurría que gente del lugar amaba a Susana, ¿no? Y eso me pareció muy, muy interesante, me impactó. Y me preguntabas por los países en los que, bueno, la cantidad son muchos, como países serán que unos 15, 20, Ujú. no he contado. Ciudades un montón. Y alguna anécdota, bueno, no sé si llamarlo, sí, bueno, es una anécdota que en 2 oportunidades, bueno, yo siempre en los conciertos de jazz, Ujú. que a mí me encanta ver, ¿no?, de mis artistas favoritos, tocan en locales conocidos a nivel mundial, que son como, ¿cómo decirlo? Como lugares sagrados para tocar ahí. Como Es como icónicos. icónicos, esa es la Ujú. palabra. Entonces, uno de ellos es el New Morning en París y otro de ellos, bueno, el London de Jazz, ¿cómo era el nombre? Jazz Club de Londres o algo así se llamaba el lugar. Y hay otro lugar más, que ahorita no recuerdo el nombre, pero son lugares, pues sobre todo el New Morning, que yo he visto como a mis artistas favoritos de jazz ahí tocando ahí, ¿no? Entonces yo siempre veía y decía, ¿cómo será el New Morning? Algún día iré, pero más que todo lo pensaba como para ver a mi artista favorito ahí, ¿no? Conocer Claro. ese lugar, ese ambiente. Siempre fue como para mí un lugar un poco místico. Y pues y hubo una gira donde tocamos ahí. Y me pareció increíble. Uno, por estar en ese lugar, me pareció bien bonito. La experiencia de tocar en un lugar donde han tocado todos mis ídolos, digamos. Y la otra experiencia que me pareció interesante fue que el día siguiente que tocaba Mike Stern, que es uno de mis guitarristas favoritos. Así que estuve cerca a Compartir escenario el compartir mismo escenario día. con Mike Stern. Y lo mismo ocurrió con John Scottfield, que es otro de mis guitarristas favoritos. Eso fue en Suiza, no me acuerdo el sitio en específico. Que también al día siguiente tocaba John Scottfield. Y así me ha pasado con otro más por ahí que me estoy olvidando. Creo que hay un caso similar. Pero sí, eso me parece que son situaciones que me parecen agradables, ¿no? Y anécdotas, uy.
Ya otra Ujú. más, por ejemplo, cuando estábamos en una gira, por ejemplo, la del... Recuerdo que mis amigos, uno se olvidó, por ejemplo, en un tren, se olvidó su... Su instrumento. No, Ay, como que... Como una especie de cartapacio, ¿no? Como una especie de bolso, ya, donde tenía ahí sus documentos, tenía ahí su pasaporte, todo, y se lo olvidó. Pucha, fue difícil el llegar a encontrar de nuevo su pasaporte, sus cosas, porque en una gira estás viajando constantemente. Entonces, claro, si te pierdes esos es documentos, clave. pucha, prácticamente pierdes la gira. Pobre. Entonces, pero no sé cómo llamamos, fueron todo y apareció el sobre. Y así cosas como esas han pasado Qué también. inédito. Sí. Renzo, Ajá. y a ver, me parece súper interesante y ya me imagino cómo te debes haber conmovido de ver como lo internacional que es Susana Claro. y la música, ¿no? ¿Cómo consideras? Susana eh, Vaca. Creo que no le sí, hemos dicho el apellido, sí. no, sí, sí, Ah, ya. Susana Susana Vaca. Vaca, claro. Yo le digo Este, Susanito, Susana. Ujú. ¿cómo, qué consideras que debe, o sea, cuál es la clave de su éxito internacional? Esa es la primera Ya. pregunta. Y lo otro es, porque también creo que hay muchos buenos Ajá. músicos Sí. peruanos Claro. de todo tipo de géneros, Ajá. pero ¿qué debe tener o cuáles son los factores, ¿no? que contribuyen a que un artista peruano pueda exportar su música al mundo y tenga éxito, ¿no? Yo creo que es una gran pregunta, al igual que otras que me has hecho, pero esta en particular es bien interesante porque yo lo veo de esta manera. Yo creo que es muy importante que un músico sea auténtico, o sea, autenticidad. Creo que Ujú, es muy importante la honestidad de tu propuesta, porque creo yo que lo que se valora mucho en el exterior, internacionalmente sobre todo, es que haya un proyecto nuevo, algo diferente. ujú. Creo que es muy importante para ellos esto, ¿no? Por ejemplo, es como, por ejemplo, un grupo peruano que toca metal y que vaya a un festival, o... Bueno, hay grupos peruanos que tocan metal y muy bien, por ejemplo, y que tienen un proyecto también muy propio, pero creo yo que también depende del festival, obviamente, pero creo yo que es importante desarrollar como una propuesta musical y con un, no sé si discurso, pero más que todo una propuesta musical diferente. Ujú, Muchas veces eso está más ligado a la fusión, como que exploras nuevos sonidos, nuevas cosas. Pero yo creo yo que ahora que lo estoy hablando, eh, más allá de un estilo musical, es desarrollar tu propio estilo musical. O sea, tu propio sonido, ujú. tu propia voz. Más allá del estilo, si tocas metal, si tocas rock, si tocas afroperuano, si tocas jazz, creo yo que lo importante es que desarrolles un propio estilo, Y que sea ¿no? Y que auténtico, sea ¿no? auténtico. Me parece que eso es importantísimo y me parece que eso es lo que ha logrado Susana. Susana hace, o sea, en resumen, hace afroperuano, pero él tiene elementos de jazz, ahora un poco de elementos de rock. Entonces, podríamos decir que es como world music. Ujú, O sea, a veces definir la música es difícil, ujú. ¿no? A veces lo encasillamos en estilos, en géneros para poder ordenarnos mejor, pero a veces es difícil porque ya, sobre todo actualmente, todos tenemos influencias de todo, ¿no? Entonces, a veces es difícil Claro, poder decir yo toco rock, yo toco jazz, claro, jazz, encasillarse en un gypsy jazz, solo encasillarse es género, ¿no? difícil. Pero lo más importante, creo yo, es la autenticidad, la honestidad de tu proyecto y eso, ¿no? Y Que, obviamente, ujú, cuando digo honestidad y autenticidad, sobre todo honestidad, hablo también de una honestidad propia musical, ¿no? O sea, educarte. O sea, yo sé que hay gente muy talentosa y esto con la voz o con tocar un instrumento, pero es importante también educarse, ¿no? Aprender todo lo que uno pueda, ¿no? Absorber, si es ujú. posible, aprender a leer música, aprender a tocar otros estilos, cosa que, por ejemplo, yo también
trato, ¿no? Trato de aprender nuevos estilos, mejorar La ciertas técnica. técnicas, ciertas cosas, porque creo yo que eso también implica tu honestidad y tu Como la calidad de tu performance también, exacto, ¿no? exacto. Te vuelves más honesto, o sea, Claro, frente a tu propuesta, ¿no? Y claro. así la mejoras. Creo que es así. Y o sea, no te vas a ir sin Sí. contar así las anécdotas que me parecen Ajá. inéditas. Uno es que sé que, bueno, gracias a que participas en el proyecto de Ajá. Susana, has tenido la oportunidad de tocar en el Tiny Desk, Ah, que sí. creo que es como el sueño de muchos músicos. Cuéntanos un poco cómo fue eso. O sea, fue acá en Lima, ¿En dónde fue? en una librería que se llama Babilonia, creo, que está en Miraflores. Ya. Hay una buena energía en el Tiny Desk, creo que hay una bonita energía Es entre los como un espacio músicos. Sí, íntimo, ¿no? que fue a una sola toma y fue honesto, creo. O sea, la propuesta estuvo. Ujú. eh, y hay un ambiente bonito, ¿no? Claro, cálido, Cálido, íntimo. sí, tal Ujú. cual. Un ambiente cálido. Buenísimo. Así que sí, y la Alucinante. experiencia está y creo yo que, Y puedes decir que tocaste en el que Tiny podemos Desk, decir que hemos nada tocado más un y nada Tiny menos. Desk. Sí, sí. Y también sé que tuviste la oportunidad de tocar con Natalia Lafourcade, tuviste la oportunidad de conocerla. Chismeanos, ¿qué Natalia. tal la experiencia? ¿Cómo fue? Claro, Natalia invitó a Susana, a, a Susana Vaca a tocar una canción en un concierto acá en Lima, hasta la raíz. Ay, me encanta esa Eh, canción. ajá, De sí, verdad, es bien siento bonita. que, o sea, cuando la escucho, no sé, es como te sientes Sí. orgullosamente Y latino. creo que, si no me equivoco, Natalia creo que le dice a Susana que le gusta mucho la versión de Susana, de Hasta la Raíz, porque Susana lo canta a su modo, a su estilo, un poco más cadencioso, un poco más lento. La de Natalia es un poco más rápida. El punto es que así fue que, como le invitaron, creo que ellos también cantaron otro tema, pero el que tocamos algunos de sus músicos, porque no fuimos todos, fue Hasta la Raíz. Y me acuerdo que tuvimos como Susana vive en Cañete, fuimos con Natalia y con otros músicos de Natalia, no todos, algunos cuantos, en un carro fuimos hasta Cañete. Y en Cañete la pasamos bonito, comiendo, conversando. Ujú. Y ahí es donde conozco a los músicos. Hicimos ahí un ensayo musical, que era más que un ensayo, diría que también que era un conocerse, un compartir. Y fue muy bonita la energía con todos. Los músicos me parecieron increíbles como personas, muy cálidos. Y Natalia también. O sea, Natalia siempre me pareció muy sencilla, Sencilla. sencilla, Ujú. fresh, así como, ¿no? En esta onda que todo le va y viene, así, tranquila. Bacán, estuvo bien bacán la experiencia y en el concierto también fue una experiencia bonita, ¿no? Haber compartido ahí Wow. música. Increíble, Renzo. De Sí, hecho, yo todo esto me he enterado por Diego, porque sí. tú eres súper sencillo y no te gusta andar contando estas cosas. Y bueno, Pero si, bueno, si me ves, preguntan, respondo. te tenía que entrevistar para Claro, tener el claro. detalle de toda Y la. eso que no hemos hablado de otro proyecto, Limanush, y las cosas que se ven también Sí, con sí, estos. sí, sí, ¿no? De Gypsy Jazz, Sí, alucinante. De hecho, he tenido la primera vez que escuché ese tipo de género en vivo fue en un cóctel que organicé. En ese entonces estaba trabajando en una inmobiliaria y se hizo como un cóctel y fue alucinante. O sea, le dio una vibra, sí, una elegancia, un efecto así bien. claro, sí, Derrochaba es coolness, diferente, Es además. súper chévere, ¿no? Y bueno, cuando descubrí que tú también tenías como ese Ajá, proyecto con esta onda, me pareció alucinante. sí, es Este, bacán. Además has tenido oportunidad también de tocar en la fiesta esta estilo años Sí, 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 20, ¿no? sí, cómo De mi olvidar. hermana. Sí, Súper bonita, chévere. bonito Y día. cuéntanos un poco cómo nació este proyecto, cuáles son, sé que se van a presentar pronto en el También, Británico, de sí, hecho sería súper chévere que la gente pueda, si es que no los han escuchado antes,
Y no es Sí, porque seas el invitado, pero eres súper... gracias. todos son súper talentosos. Eh, vamos a tocar en el británico. Ahorita no me acuerdo de las fechas, siempre con las fechas soy pésimo. Pero, Pero sé, perdón, en redes los pueden seguir sí, como como Limanouche, Limanouche. sí, tal cual, Limanouche. Y sí, vamos a tener unas presentaciones de británico en la Noche de Barranco en este mes de junio. Tenemos varias. Sí, tocamos Gypsy Jazz. Estamos tocando temas propios, composiciones de ahorita del que toca acordeón, que es Luis Roncagliolo, de Bertrán, que toca el contrabajo, también tenemos temas de él y unos míos. Así que estamos en esa, también en esa búsqueda y en ese cambio también de un poco dejar de tocar los grandes éxitos, las grandes canciones de Django Reinhardt, que yo creo que no las vamos a dejar de tocar, pero sí estamos apostando también por cosas nuestras, ¿no? Que es importante. Para la gente que de repente no está muy familiarizada con Gypsy Jazz, ¿puedes explicar un poco cuáles son los instrumentos que intervienen y también un poco como el espíritu, el alma, la filosofía detrás de este género? Sí, bueno, el Gypsy Jazz o Jazz Manouche es un estilo musical, eh, podríamos decir que nace en... Es una fusión, o sea, es una unión entre el jazz norteamericano y el jazz, más que el jazz, la música gitana. Y donde se gesta, donde ocurre esta fusión, yo podría decir es en Francia. Yo creo que han ido sucediendo, sobre todo en diversos países de Europa. Pero ¿por qué en Francia? Me parece. Porque en Francia es donde se hace conocida la carrera de Django Reinhardt, ¿no? Y Ujú. él con Stéphane Grappelli, que era el violinista, que son los precursores de estilo y los más conocidos, tienen un quinteto, el Hot Club de Jazz de Francia, y ahí empiezan a tocar estos temas de jazz manouche y hacen conocido el estilo. Y que el estilo manouche, una de las características es que no tiene batería, por ejemplo. Tiene guitarras que hacen la parte percutiva, tiene un contrabajo, el bajo, ¿no? La voz, que vendría a ser el violín, generalmente es instrumental, o a veces una guitarra o un clarinete. Y me estoy olvidando de... No, nada más. O sea, básicamente es un estilo de cuerdas. O sea, el Hot Club de Jazz de Francia es tres guitarras, un contrabajo y un violín. Uh-huh. Y es una de las características que lo diferencia del jazz, digamos, tradicional, que viene ¿no? de los Estados Unidos, Donde también hay más donde hay vientos, más ¿no? viento, más trompeta, más saxo, más batería, piano. Entonces, eso es más como swing. Que de hecho, el gypsy jazz y el swing, todos ahí tienen cosas, toman elementos unos de otros, ¿no? Sí, Entonces, es básicamente también una fusión, una mezcla entre ritmos. Y eso es el Gypsy Jazz, diría, en resumen, porque es toda una historia, porque viene de los gitanos, y los gitanos tienen un montón de tradiciones, un montón de formas de tocar, en fin, es toda una historia muy rica. claro, Pero sí. bueno, ahí es donde lo importante es que es esta fusión entre lo gitano y el jazz estadounidense. Y Nace. de hecho, bueno, otra cosa que Y si vamos más atrás, tengo... perdón, el Sí, sí, jazz sí. estadounidense. O sea, todo viene de África, además. O sea, todos estos ritmos y toda esta cultura Ujú. musical y toda la parte rítmica, sobre todo, viene de África. Y la parte, digamos, intelectual, la armonía, todo eso es de Europa, digamos. Entonces, básicamente este choque o esta unión entre estas dos culturas o entre estos dos Mundos. mundos, no sé si decir también continentes, es donde da pie a que el jazz exista, ¿no? Y aparte también el jazz es, además, para mí no solo es un estilo, sino también no es un estilo de vida y también es una respuesta ante una sociedad que en esos momentos era muy represiva con la gente negra, ¿no? Y entonces el jazz es una forma de
de liberarse, ¿no? Del músico también liberarse, de decir algo, ¿no? No todo el tiempo. Por ejemplo, el swing son músicos de una orquesta donde hacen. La improvisación es muy corta, hay un solo muy corto. En cambio, el jazz te da la oportunidad de que el músico se puede expresar con libertad, ¿no? Claro. Ah, ajá. Qué chévere. O sea, de verdad que lo recomiendo muchísimo, aparte que es alucinante todo el tema de la improvisación. Yo me quedo loca porque digo, si tocara guitarra y no sé, para mí es de otro mundo, ¿no? Pero, Renzo, aparte hay otro tema ahí que quiero que nos cuentes también, bueno, uno, te quería preguntar si es que tú tuvieras oportunidad de conocer a algún artista, ya sea que esté con nosotros, que ya no esté en este mundo, quién sería y por qué. Y también que nos cuentes esta anécdota que sé que tu papá, por ejemplo, tuvo la oportunidad de conocer a este musicazo Mick Jagger. ¿Cómo fue eso, no? Y Ya, a ver, ¿qué músico? Es una pregunta muy difícil, porque hay muchos, son muchos los bueno, músicos. puedes decir 3 si quieres, para no ponértela tan No, difícil. em, ya, voy a decir, no sé si necesariamente sean los que realmente quisiera más porque no lo estoy pensando profundamente, Los que se te pero vengan a los la que se me mente. ocurren así, me vienen, por ejemplo, Chick Corea, un pianista que sí me Sí. hubiera encantado conocerlo. Em, ¿Quién más? En guitarra. Quizás, no, Django Reinhardt puede ser, déjame pensar, hay tantos. Los que se te vengan, los que se te Sí. vengan. Bueno, ya, John Scottfield quizá, que está vivo, así que hay una posibilidad. Eh, y el tercero, no sé, por ejemplo, ya, John Coltrane, ¿no? También puede ser. Sí. Claude Debussy también de la música clásica, me hubiera encantado también Wow, conocerlo. sí, alucinante. Así que son muchos, son muchos. Y con respecto a la otra pregunta, sobre mi papá cuando conocí a Mick Jagger. Sí, es una historia también interesante. Mick Jagger lo que se conoce porque en la película, esta película Fitzcarraldo, que se grabó en la selva, en la Amazonía, en Iquitos, la primera, o sea, tuvo dos etapas. Y una de esas etapas, la primera era con Mick Jagger y otro actor, que ahorita no me acuerdo el nombre, de Hollywood. Y además, la película iba a tener ¿cómo decirlo? Otra idea. O sea, no era Klaus Kinski. Después contratan a Klaus Kinski porque ya no estaba Mick Jagger. Y tuvieron que cambiar y replantear el guión. Ya. Entonces, bueno, en esa primera etapa vino Mick Jagger y ahí es donde Mick Jagger se tiene que quedar aquí como un mes varado porque la película tuvo que congelarse, tuvieron que parar la película. Ya. Porque hubieron... Uno, creo que ya le dejaron de financiar a Herzog, porque esto era por la televisión alemana, o bueno, por alguna entidad alemana, Ok. y no sé qué pasó, que le dejaron de financiar, no había plata. Y dos, que habían problemas con algunas personas de ahí del lugar que estaban en contra de esta filmación por muchos motivos. Por lo que contaba un poco antes, ¿no? De que se aprovechaban de los nativos y los explotaban también en la filmación, ¿no? O sea, no pueden venir acá y filmar así por así. Entonces, hasta llegaron a quemar el campamento unas Wow. personas comuneros o nativos, no se sabe bien, porque eran como que los extranjeros que venían acá a invadirlos, ¿no? Claro. Pero el tema es que se quedó El tema es varado que se Mick quedó Jagger. varado Ya. y la película y Mick Jagger se quedó ahí un tiempo y mi papá también se tuvo que quedar ahí porque no se sabía qué iba a pasar. Y iban pasando los días y se hicieron muy amigos. Y bueno, lo que cuenta mi papá era que Qué decía que, por ejemplo, que Mick alucinante. Jagger se sentía bien estando ahí porque era como... Según mi papá dice que él gritaba y decía, I'm a free man, ¿no? O sea, me siento como un hombre libre porque acá nadie me viene y me pregunta cosas o me quiere Como que no sacar es tan No era tan conocido conocido. ahí, digamos. Y eso, y claro, y eso es lo que más recuerdo. También recuerdo que estaban yendo en un helicóptero, no sé a dónde, y tuvieron que de emergencia parar en un sitio con. Justo Miguel estaba ahí con mi papá y otras personas, y tuvieron que parar, ponte en un pueblito, y ahí estuvieron unos días.
la gente del lugar, por ejemplo, cuando Mick Jagger iban con mi papá a un sitio, no sabían quién era Mick Jagger, qué exactamente, ¿no? Algunas personas en algún restaurante, etcétera. Entonces, hasta le invitaban cerveza. Toma gringo, ¿no? Una cerveza, te invito, ¿no? Y no sabían que estaban tratando con una persona tan célebre, tan famosa. Qué Y bueno. inédito, Y así es tipo de anécdotas que recuerdo un poco de mi papá con Mick Jagger, que lamentablemente nunca se tomaron una foto, porque bueno, no se dio el momento. Pero sí, fueron muy amigos, creo. O sea, en ese momento se hicieron muy amigos. Y también recuerdo que mi mamá contaba, porque mi mamá también trabajó en esa película, Mick Jagger trajo varias guitarras. Y todas las guitarras, creo que se malograron o algo así por el clima. O sea, se trajo las Wow, guitarras. ya. Y también contaba mi mamá, creo que contó que se le habían perdido unas cosas a Mick Jagger en el avión, no sé, que no llegaban o algo así. Mi mamá como era productora, ahí Tenía movió que hasta que conseguir. aparecieron, ¿no? Ya. Creo que no era de Mick Jagger, era del equipo de ahí, de los extranjeros. Perdón, ¿cuál era el nombre de tu papá? Jorge Viñati. Ok. Y esto, ya, o sea, básicamente eso, ¿no? Sí, esa relación de amistad creo que tuvieron. Y así fue como se conocieron en esta película de Fitzcarraldo, que de hecho la recomiendo. ¿Dónde la pueden? No sé, no sé Ok, dónde pero está. Creo la que está vamos en a YouTube. buscar, Creo la que está vamos en a YouTube. buscar. Creo que está en YouTube. Pero también es bonito, también es interesantísimo, muy interesante ver una película que se llama Burden of Dreams, que es El pesar de los sueños, de LeBlanc, creo que es el director, que es el detrás de cámaras de esta película, de Fitzcarraldo. Que de hecho, dicho sea de paso, creo que ganó un premio, no sé si el Cannes, Fitzcarraldo, pero Ya. ganó varios premios, pero el más importante creo que fue o el Cannes o tuvo Algún algún festival festival importante, importante. sí. Y en esa Wow. época, que estamos hablando, ¿qué? 80 y pico, no recuerdo. No Pero sí. supero que, así no, porque mi papá cuando estaba con Mick Jagger, Sí, o sea, ¿cuánta gente puede decir eso? Me parece y alucinante. bueno, son oportunidades que a veces no te las esperas, ¿no? De hecho, y todos los que estamos a veces metidos en esto del arte, puedes llegar a aparecer ese tipo de situaciones, ¿no? Que no te esperas. Claro. No te esperas. Por ejemplo. Algo más que haya comentado tu papá, no sé, de cómo, porque claro, yo creo que un artista puede ser de cierta forma ante cámaras o como personaje público, pero otra cosa es ya cuando estás como en confianza y sin ninguna cámara detrás, ¿no? Creo que mi papá, en el caso de mi papá, creo que siempre ha sido igual. Creo que siempre ha sido igual. O sea, tanto en la cámara prendida como en la cámara apagada. Pero Ajá. digamos, como tuvo esta oportunidad de convivir con Mick Jagger prácticamente durante un mes, te contó, no sé, algo sobre su personalidad o cómo era fuera ¿De de... quién? ¿De Mick Jagger? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, lo que mi papá me contó fue que era una persona sencilla. Esa es la definición, sencilla. Y más bien el que sí era un loco, era un loco, que todo el mundo lo dice, es Klaus Kinski, que es el actor que viene en reemplazo de Mick Jagger, digamos. Como te dije, son dos etapas. En la segunda viene Klaus Kinski, que era un actor de los más top en Alemania y Europa. Y él era un loco. Él sí se agarraba a Sí, era golpes un loco. o amenazaba de muerte a Herzog en plenas grabaciones. Te voy a matar, ¿no? Te voy a matar. Y con un arma todavía, creo, así. Era loco. En los dos. O sea, Herzog no digo que tenía esas actitudes tan fuertes, pero también tenía sus cosas. Entonces, hay ese amor y odio entre ellos dos. Y Ya. hay otro, creo que hay un documental que se llama Mi enemigo íntimo, creo que algo se llama el nombre. Y también habla de esta relación entre este director Herzog y Klaus Kinski. Son personajes que Kinski era un loco y así como lo ves loco, es loco también detrás de cámaras. Detrás de Por cámara. ejemplo, ¿no? Sí. Y hay tantos otros que ahorita quizás no me acuerdo mucho, pero historias así como estas, mi papá ha conocido a un montón de artistas ¿Y y cómo, gente cómo dio conocida, con escritores también. este director tan documentalista tan conocido? ¿Cómo llegó él Sí, o sea, aquí cómo a, a trabajar con Herzog? Herzog. Em, porque, bueno, lo que yo recuerdo
es que Herzog viene a grabar acá su primera película que se llama Aguirre. Ya, La ira de Dios, pero es la Aguirre. Y él viene acá al Perú a grabar esta película en Cusco, o Madre de Dios, no recuerdo, y creo que estaban pidiendo un casting. Y mi papá creo que le ayudó a hacer el casting, porque mi papá es del Cusco, es cusqueño. Entonces en ya, esa época mi papá estaba trabajando en la parte de la escuela cusqueña. Había un grupo que se llamaba la escuela cusqueña, donde estaba Hernán Velarde, Elogi Nishiyama, el Cholo Alencaster, en fin, había una serie de artistas, periodistas, cineastas, fotógrafos, que hacían se llamaba Escuela de Cine de Cusco, ¿no? Y mi papá era de los más jóvenes. Entonces, una de las primeras películas, creo, en habla quechua, o sea, largometraje, ficción, se llama, creo que se llama, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, Alcapalca o algo así, Alpacalpa, que la fuerza de la tierra, ese es el ujú, significado. Eh, y, sí, o Urpi, no, no. En fin, creo que era esa. Ya bueno, el punto es que mi papá quiso estar metido en esta película. Y no, me acuerdo que el que escribió el guión, que se llama Hernán Velarde, que era un periodista conocido ahí en Cusco, en fin, no quería al inicio que mi papá participe en la película. ya. Por motivo, simplemente, en esa época eso fue lo que yo recuerdo, que le dijo, al final se entró mi papá, y que era porque le decía, tu apellido me jodía. Porque Viñati era como que la gente no era como que apellido italiano, no, debe ser un explotador o qué sé yo. Ah, su madre, Pero ya. después hicieron una relación muy estrecha, muy bonita entre mi papá y Hernán Velarde. Pero en fin, ¿por qué digo esto? Porque al final mi papá trabajó en esta película, comenzó a trabajar en películas ahí en Cusco, locales, empezó a adquirir equipos, en fin, ya como que fue teniendo nombre. Y ahí fue que Herzog, no sé bien cómo lo ubica mi papá, pero yo creo que es porque ya era más o menos Ya se había conocido en la zona, posicionado como... en el ujú. lugar. Entonces le hice para que haga este casting, hacer el casting, y no sé cómo después, porque estaban buscando, creo, gente para que trabaje en esta otra película, Fitzcarraldo, y como ya tenían el dato de mi papá, me imagino que lo ven haber llamado, aparte mi papá ya venía, eso es algo que creo que antes de Fitzcarraldo trabajó mi papá en una película que se llama The Last Movie, de Dennis Hopper, que es una película que se graba en donde van a hacer este aeropuerto en el Cusco. ¿Cómo se llama este lugar? Chincheros. Si no Ujú. me equivoco, va a ser y se hizo la película ahí. Y una película raraza y que tuvo muy polémica la película. Dennis Hopper venía de haber hecho una película que se llamaba Easy Rider, que había tenido éxito. Entonces, Ya, y quiso hacer esta película como una especie de cowboy, pero en los Andes, ¿no? ya. Entonces, mi papá participa ahí, pero fue una película desastrosa, digamos. Hubo muchos excesos, además, en todo, en el proceso de hacer la película. Y creo yo que tampoco tuvo el éxito que se esperaba. Y creo yo que después de eso, mi papá trabaja en Fitzcarraldo. Entonces, como te digo, ya tenía cierto nombre. Ujú. Y así es como llega a Fitzcarraldo con Herzog. Y Herzog le gustó el trabajo. Mi papá trabajó como asistente de productor en Fitzcarraldo. O sea, estaba al lado Al lado. de Herzog. Herzog hablaba castellano. ¿Y qué Eh, te contaba de Herzog? O sea, sí, no sé, cosas de cómo era, de su personalidad. Herzog. Sí, sí, sí. Con Herzog hizo una amistad fuerte, mi papá, profunda, creo yo, porque mis papás cuando fueron a Europa, por ejemplo, de paseo, él los recibió, los alojó en su casa, Ay, lo los sacaron a máximo. pasear. O sea, fue una relación Bien buena, muy cercana. cercana. Y es más, Herzog vino hace poco al Perú. Ha venido ya últimamente, creo que unas 2 veces, pero una de las últimas, que mi papá estaba todavía, fuimos con mi papá y con mi mamá, y estaba Herzog. Le iban a hacer un homenaje a Herzog en el Festival de Cine de Lima. Y ya pues, se reencontraron y sí, fue emotivo, fue bonito. Y sí, o sea, sí hubo una relación muy fuerte. ¿Qué lo llevó a Herzog a escoger a mi papá, llevárselo, habiendo tanta gente a nivel mundial, ¿no? Porque Herzog es un director de cine con una reputación a nivel internacional, creo yo que
cualquiera quisiera trabajar con Herzog. Yo creo que vio el lado humano de mi papá. Creo yo que eso es lo más importante. Porque mi papá manejaba muy bien el quechua. Obviamente para el Perú funciona muy bien eso. Pero yo creo yo que vio, aparte de eso, lo que te contaba al inicio, esa calidez humana, ¿no? Mi papá era amigo de todos. O sea, era muy amigo de las personas. Entablaba mucha confianza. Y aparte, bueno, obviamente también por su talento y por lo que hacía, ¿no? Era una persona que muy ingeniosa. O sea, recursivo, ¿no? sí, También, ajá, por o lo sea, que me contabas. decía, se malograba algo y lo solucionaba de la manera que sea posible. Y eso es importantísimo en una filmación, porque en una filmación te vas, no sé, pues te vas a otro país. Y claro, se malogra la cámara, ¿cómo haces? Esperar a que mandar a la cámara que la arreglen, luego volver. Claro. Todo eso es dinero, todo eso es un gasto fuerte, entonces necesitas personas que resuelvan. Y yo creo que mi papá era una de esas. Claro. Y así fue que creo yo que lo metió en sus filas. Y por eso cuando mi papá fallece, ejerce unas palabras, y entre esas palabras creo que dijo algo así como que un soldado del cine, ¿no? Le pone una cosa así. Porque claro, era como un guerrero, además de claro, filmar en ese documental. Todo eso. Y mi papá, acabo de recordar que también se cayó de un helicóptero, filmando en Chile, en un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el lugar, pero es un lugar que querían filmar. Es que en esa época no habían drones. Entonces tú tenías para filmar una montaña gigante, que no me acuerdo el nombre, que es el final de una película, que ahorita no me acuerdo el nombre de la película. Creo que es Hassenbrunn, no me acuerdo. Entonces quieren filmar... No es Hassenbrunn, es otra. Quieren filmar rodean como que una montaña, ¿no? Entonces hacen la filmación, ¿no? Pero en algún momento se cae el helicóptero. Y salen las noticias. Y sale cineasta peruano, se cae el helicóptero, pero sobrevive, obviamente. Pero sí, se rompe, no sé, creo que la pierna o algo por ahí. Entonces sí, ha tenido mi papá, obviamente, esas experiencias. Y como tú dices, un guerrero, ¿no? O sea, el haber tenido todas estas experiencias tan fuertes. Creo yo que habla bastante de cómo fue él, ¿no? No, y también sí, cuando grabó este documental en los Himalaya, creo, también, ¿no? O sea, con condiciones climáticas extremas, cargando cámara, sí, eso es una hazaña, ¿no? Es una hazaña que, de hecho, cada vez que lo pienso digo, porque no estamos hablando de equipos de filmación digitales, ¿no? Que ahora cada vez pesan menos, ¿no? En esa época era cine, ¿no? Era rollos de cine. Y algo que yo ahora valoro más, o sea, no sé si ahora lo valoro, sino que ahora me doy cuenta más de esto, es que ahora, por ejemplo, los cineastas, o los que hacemos cine, o los que hacemos alguna grabación, porque yo también, por si acaso, estudié comunicaciones, así que también algo pude aprender de este medio. Es que, bueno, algo que, claro, que yo te decía, ¿no? Que admiro es que en esa época mi papá no tenía cómo ver lo que estaba filmando. O sea, ahora podemos además borrar, volver a grabar, claro, o ver el encuadre bien, claro. O sea, ver lo que estás grabando, es una prueba, si el sonido está saliendo. En esa época, tú grababas y salía fuera de foco, o había la luz y no era la correcta, etc. Imagínate que te lleven a ti a grabar a otro país, a Panamá, por ejemplo, o no sé, a Argentina, y tienes que ir a grabar y te sale mal. Claro. Y encima, tú, en esa época tú grababas, lo mandabas a un laboratorio en Panamá, creo que era uno de los lugares. Ni siquiera había laboratorios acá en Lima. Creo que después ya hubo. Pero si querías, habían los sitios conocidos, y uno de ellos era en el Panamá, el más cercano. Argentina creo que también. Ya. Y se demoraban como 2 o 3 meses en llegarte el material revelado. Entonces eso es algo muy, muy valorable, ¿no? O sea, claro. Creo que eso se llama profesionalismo. Calidad de trabajo. Calidad de trabajo, ¿no? Y en la sí. música también había, ¿no? A veces las grabaciones eran a primera, ¿no? Sí. Era otro tipo de... Wow. Sí, es que nosotros, no sé, tienes la tecnología tan al alcance que ya como que lo has por sentado, pero realmente
Esos eran, Sí, ¿no? Verdaderos cineastas y, como para... y músicos también, porque antes se Y grababa también a la músicos, primera claro. prácticamente. Y no Y había si te equivocas, autotune, no exacto, habían esas quedaba cosas, ¿no? ya registrado. Y de hecho, Renzo, tengo que Sí, hacerte esta sí, pregunta que va a ser controversial dependiendo sí, de tu respuesta. Pero justo que estamos hablando esto de la tecnología de la música, el sí, autotune, sí. ¿qué piensas respecto a la música actual, digamos, que tiene como más acogida, no sé, dígase reggaetón Ajá, o... Pucha, ni siquiera me sé los nombres de los subgéneros porque no es tanto mi onda, claro. pero ¿qué puedes decir al respecto? Considerando, bueno, que tú has pasado como por muchos géneros, ¿no? Desde que eras chico, eh, te vas de gira con un artista internacional, te ha gustado el metal, tienes un proyecto de Gypsy Jazz, o Ujú, sea, definitivamente considero que eres alguien como súper abierto ajá, a escuchar y a disfrutar sí. distintos géneros, ¿no? ¿Y qué hay de los géneros actuales? Mm, o sea, lo puedo dividir de varias formas. Uno es en mi apreciación, en mi gusto. Otro es como yo lo veo dentro de mi forma de verlo como como un fenómeno social y quizás otro en términos artísticos, si quieres. Bueno, primero, en cuanto a mi gusto, no escucho. O sea, no soy mucho de escuchar géneros urbanos, reggaetón o no sé, o pop urbano. No sé cómo, es como tal cual como tú. O sea, tampoco sé muy bien el nombre, los subgéneros y los géneros que se van Ujú. creando y que son los nuevos, ¿no? No escucho mucho eso. Sí, de hecho, me he quedado en los 80s o 90s. Escucho mucha música, en todo caso, de esas épocas. Ujú. Ya. Entonces yo no lo escucho mucho. Luego, como un fenómeno social, si se quiere ver de esa manera, digamos, creo un poco lo que decía, ¿no? Yo creo que es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de la sociedad y quizás de la decadencia, ¿no? De una sociedad eh, que lo estamos viviendo, ¿no? Los valores se han invertido, en los jóvenes creo que yo que no tienen las cosas muy claras sobre qué está bien, qué no, sus propios deseos o sueños a veces están, creo yo que manipulados por esta, por todo un sistema que está detrás, creo yo, Sí. que los obliga o que los lleva a hacer lo que son, a hacer cosas, o tener actitudes que creo yo que no corresponden De hecho, a ahí, alguien. perdón ahí que Ajá. te interrumpa, o sea, un poco para complementar esta parte que mencionas. Más allá, o sea, sí que el arte, que es subjetivo, que depende si te gusta tal género, si te mueve tal música, sí, de acuerdo, ¿no? Eso, en verdad, ya lo que a cada quien le guste, ¿no? Pero algo que es un hecho es, por ejemplo, el tema de las letras, porque digan lo que digan, esas letras son denigrantes. Entonces, Ajá. y de hecho también, no sé, hay gente que dice, ay, pero antes también habían canciones, no sé, denigrantes. Sí, posiblemente, pero justo hace poco vi un reel donde demostraban que habían hecho un estudio de la música, o sea, como que habían contabilizado no sé, las canciones antiguas que podían ser denigrantes Ya, versus ya, la cantidad que hay actualmente ya, y la diferencia era abismal, ¿no? ya. Entonces, por ese lado, por ejemplo, sí, no sé, es como tener que apelar a eso para, tener, no sé, éxito o llamar la Pero atención, ¿no? De gente, sí, no sé, pero la gente joven, yo ¿no? lo veo más bien de que eso habla más bien de que hay un mercado para esto. Ujú. Creo yo que no es tanto si queremos culpar a alguien o queremos, bueno, estamos analizando, ¿no? No es tanto de quien lo hace, ¿no? Yo puedo hacer mis letras así como porque soy libre y quiero hacer lo que quiera y lo hago denigrando a alguien, a alguna persona o a algún género, qué sé yo. Todo bien, yo soy libre de hacer eso, pero el tema es que hay
hay un gran mercado para eso. O sea, si no hubieran las personas que escuchan esto y que les encanta esto, creo yo que sería un poco diferente la situación. Pero creo, además, que no es solamente porque exista este mercado, sino porque hay un sistema, creo yo, que promueve este tipo de música o De de estilo de fenómenos sociales. vida, ¿Mm? de estilo de vida, de Claro, cultura, exacto. Yo ¿no? creo que hay un sistema detrás que hace que esto tenga éxito, porque por algo hacen que lo pasan en todos lados, etcétera, porque les interesa tener esos estilos musicales, o más que estilos musicales, o etcétera, fenómenos. Y yo lo veo como por eso te decía, si bien en el lado artístico, viendo un poco ahora el lado artístico, porque lo trataba de ver de tres formas, tiene, tiene obviamente, tiene una letra, tiene una melodía, tiene un ritmo reciclado, sí, Y que porque todos son que igual. todo suena igual y que además es esto, tiene todo un trasfondo musical. eh, o sea, por ese lado sí, tiene sus elementos musicales, sí, sí los tiene. El tema es que está acompañado de un discurso, creo. Pero lo que le saco, lo único que puedo decir, aparte de que tienen elementos genuinos, ¿no? Musicales y qué sé yo, eh, el lado positivo es que creo yo que es de alguna forma una representación real de una sociedad. O sea, Ujú. es como, ¿no? O sea, si pasan aquí 40 años y alguien escucha esta música, puede decir, ah, eso estaba sucediendo en esta época. Y más o menos es real, ¿no? Así pensaba la gente. Ah, así se pensaba de la mujer en esas épocas. Así se pensaba de la sociedad. Así se pensaba, no sé, pues de las pandillas que existían ahí o que hacían. En fin, yo creo que es un reflejo sincero de Casi un... que como documentando la Ajá, cultura actual. exacto. Entonces, digamos, por ese lado me parece que es interesante, como un fenómeno social. Pero de ahí a dar un juicio de valor si está bien o está mal, no podría tampoco, porque ¿quién soy yo para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Pero, pero sí, sí observo eso, ¿no? Eh, Eso es como lo que te llama la atención de este. me parece interesante para Ujú. analizarlo, para observarlo, porque habla, creo yo, de una sociedad, ¿no? De una comunidad, de cómo vive la gente, además. Qué es lo que piensan los jóvenes ahora, cómo ven la vida, Los cómo jóvenes. nosotros, los jóvenes, cómo nosotros, porque sí, nosotros también, o sea, nosotros vivimos eso, ¿no? Vivimos Claro. el inicio de este fenómeno musical que es el reggaetón y ahora está en su máximo, ¿no? Pero iba a decir también una cosa interesante, bueno, no sé si es interesante, pero una cosa que puedo ver es que el reggaetón ha superado, además, o estos estilos urbanos, a toda esa cultura previa que era muy fuerte, creo, ¿no? Al menos en Latinoamérica, que era lo que era el pop inglés, el norteamericano, el gringo, ¿no? Ajá. Como que el reggaetón, eso puede ser dándole, digamos, otra cosa positiva, ¿no? Si es que se le puede decir positivo. Es que como que ha tomado protagonismo, autoridad frente a otros estilos. Y viene el reggaetón del submundo, de los barrios marginales, ¿no? Y cómo esta gente, eso también está apoyado por la tecnología, ¿no? La tecnología también ha sido un motor para todos estos pequeños productores musicales de estos Claro. estilos, haya podido crear esta música y así como quien no quiso la cosa, ha escalado y creo yo que se escucha ahora más este estilo musical que no sé, que el pop que estábamos habituados con, no sé, por darte un ejemplo, Madonna, Britney Spears, el mismo, no sé, pues yo me quedo en Katy Perry y todo esto, pero ahora sé que hay otros, de Taylor Swift, por ejemplo, ¿no? Pero acá, al menos en Latinoamérica, escuchamos mucho más creo yo, ¿no? Estos estilos Ujú, urbanos, digamos. ujú, sí. Entonces eso me parece interesante, ¿no? Como de la marginidad
han podido, digamos, de esos barrios marginales o de una vida difícil, qué sé yo, con las herramientas tecnológicas han podido ir creciendo y creciendo y ellos mismos desarrollarse, ¿no? Eso me parece interesante. Sí. O sea, el reggaetón es muy polémico igual. Creo siempre va a ser polémico. Creo yo que el reggaetón nos hace, en todo caso, reflexionar y nos hace pensar en qué está ocurriendo en la sociedad, ¿no? O sea, nos hace también analizar la cultura y eso me parece valioso, digamos, Totalmente. que estemos hablando de esto, ¿no? De estos temas. Sí. Bueno, Renzo, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Hemos hablado realmente de todo, de tu experiencia de cine, de música, de reggaetón. Y nada, esperamos tenerte en una próxima oportunidad y seguir teniendo estas conversaciones tan interesantes. De todas maneras. Y nada, gracias a ustedes. Espero que todo siga, que siga creciendo este canal y seguramente van a tener invitados muy interesantes y yo estaré viéndolos. Gracias por la invitación. Gracias, Renzo.